Buen día, mi nombre es Rodney Sánchez, nuestro grupo es el número 2 y les vamos a hablar sobre los aspectos emocionales del aborto. En específico les voy a hablar sobre el aborto en el mundo. Comenzamos con que el primer país en la modernidad en legalizar el aborto fue Rusia en 1920. Luego los países escandinavos se le unieron en la década de los 30. Por consiguiente, Inglaterra en 1968 también legalizó el aborto. Y por último, los Países Bajos lo legalizaron en 1981. Luego tenemos a Estados Unidos, que en 1973 también legalizó el aborto. Tenemos también a Puerto Rico, que está permitido el aborto en todos los casos. México, que en 2002 legalizó el aborto solamente cuando está en riesgo la vida de la madre. Y en China se aprobó una ley restrictiva en 1975 con respecto al aborto. Entonces, en cuanto a la situación de la ilegalidad del aborto en el mundo, tenemos que solo el 0.4 de los países lo prohíben en su totalidad, y entre ellos tenemos a Namibia, a El Salvador, a Uruguay, a Chile, a Nicaragua y República Dominicana, y a la mayoría de los países asiáticos y musulmanes. En cuanto a la legalidad, solo 58 de 196 países permiten el aborto por solicitud de la persona afectada, y 134 estados o países avalan el aborto en caso de que la vida de la mujer esté en peligro. Aquí tenemos un croquis, un mapa mundi sobre las leyes del aborto en el mundo en 2018. Como podemos observar, en la región europea está prácticamente sin restricciones la realización de los abortos. Pero si observamos bien, en la región latinoamericana y africana son donde ponen más restricciones para realizar los mismos. Aquí tenemos un mapa más de cerca de la región latinoamericana y podemos observar que Venezuela, Brasil, Paraguay, Chile y México son donde solo se permite el aborto para salvar la vida de la madre. En cambio, en los países en los que está con color más amarillo, se utiliza para preservar la vida, la salud de la mujer. El estatus legal del aborto en 2019 vemos que no ha cambiado mucho realmente los colores del mapa, pero vamos a desglosarlos por partes. El rojo, totalmente rojo oscuro, tenemos un 5%, es decir, el aborto está totalmente prohibido en estos países. En el rojo más claro tenemos con un 22% que es para salvar la vida de la mujer, es decir, el aborto está permitido en el caso de que la vida de la madre corra peligro. En amarillo tenemos un 14% y es que se permite el aborto para preservar la salud de la mujer. En un 23%, que en un color azul más claro, podemos ver que se permite el aborto por problemas socioeconómicos. Y luego en un 36%, que es un color azul más oscuro, se permite el aborto por petición de la mujer, es decir, por cualquier razón que ella desee realizarse el aborto. Luego tenemos los procedimientos del aborto. Los procedimientos del aborto van a estar determinados por la etapa en el embarazo en el cual se encuentre la mujer. Y esto se divide en trimestres, tenemos 3 trimestres. En el primero, el menos utilizado es el metotrexato y misoprostol. El más utilizado es la mifepristona y el misoprostol en cuanto a métodos farmacológicos para abortar. Luego, en métodos quirúrgicos tenemos la aspiración manual endouterina. La aspiración manual endouterina se usa de 3 a 12 semanas, es poco invasiva ya que solo usa una anestesia local que se utiliza en el cérvix. Luego tenemos la aspiración endouterina. La aspiración endouterina se usa para interrumpir el embarazo hasta las 16 semanas. Se dilata el cuello uterino y se introduce una cánula conectada a una bomba de vacío. Y tras una fuerte succión, despedaza el feto y lo deposita en un recipiente. Luego, con una alegra, se elimina por raspado cualquier resto del feto. En el segundo trimestre tenemos la dilatación y el curetaje, que es un método que se utiliza para interrumpir el embarazo y también es llamado legrado o aspiración combinada. A veces se utilizan forceps. La paciente debe permanecer ingresada porque puede presentar hemorragias y molestias luego de la intervención. Luego tenemos el aborto por inducción. El aborto por inducción se utiliza a partir de las 15 semanas de gestación y por medio de una aguja hipodérmica se extrae el líquido amniótico del útero y se sustituye lentamente por solución salina al 20%. Esto va a causar serias quemaduras en el feto y va a tener que pasar un periodo de 12 horas para que el feto fallezca. Pero también hay complicaciones que a veces el feto sale vivo.
Y luego en los abortos de tercer trimestre tenemos el aborto por inducción, que es por la solución salina, y el aborto por dilatación y extracción, en el cual se va a empezar sacando la pierna del feto utilizando unos forceps, y el médico va extrayendo partes del cuerpo pedazo por pedazo hasta que quede solo el cráneo, y luego con unas tijeras le hace una incisión en la región occipital del feto, del cráneo del feto, abre estas tijeras e introduce una bomba de succión con la cual va a aspirar el cerebro y luego va a retirar el cráneo a través del útero. Gracias. Buenos días, mi nombre es Erika Ríos y yo les voy a hablar acerca de la salud mental y el aborto terapéutico. Se revisa el concepto de salud para argumentar que el componente mental es inherente al bienestar integral, estando la salud mental y la física íntimamente relacionados. Se describe la relación entre depresión y eventos del ciclo reproductivo, especialmente en cuanto al riesgo que un embarazo deseado no deseado representa, que es un factor de riesgo para la depresión postparto. Siendo así, las mujeres que presentan factores de riesgo para depresión son aquellas que tienen historia de padecimiento depresivo previo, antecedentes de adversidades, pobreza, violencia, trauma en la infancia, enfermedades físicas, entre otras. Deben recibir información suficiente que le permita decidir si desean o no interrumpir la gestación por indicación terapéutica para proteger así su salud mental. ¿Cuál es el concepto de salud? La salud es el bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de la enfermedad. ¿Cómo se define la salud mental? Y es que es un estado de bienestar que permite a cada uno realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir a su comunidad. La importancia de la salud mental es que los procesos mentales se originan en el cerebro y la integralidad de estos depende de un buen funcionamiento de los órganos del cuerpo. Las alteraciones mentales, como la ansiedad, producen modificaciones de variables fisiológicas como el pulso o la presión arterial que pueden llevar luego a enfermedades cardiovasculares. La protección de la salud mental es indispensable para asegurar un adecuado nivel de bienestar que permita a la persona vivir con dignidad. La respuesta frente al estrés y la afectación de la salud. Aquí encontramos a los estresores medioambientales que producen cambios en el funcionamiento y aún en la estructura del cerebro a través de cambios en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, siguiendo las pautas descritas inicialmente por Searle, donde el cortisol se incrementa durante el estrés como una respuesta adaptativa. La exposición a estrés abrumador o crónico, la respuesta a estrés abrumador o crónico, como ocurre en la violencia de un compañero íntimo, que puede llevar a la pérdida de mecanismos de retroalimentación negativa en el cortisol, causando lo que puede ser una hipercortisolemia, que está reportada en pacientes con depresión, o una hipocortisolemia que está descrita en el trastorno de estrés postraumático. Entonces, aquí podemos ver que los estresores medioambientales se pueden dividir en aquellos que causan estrés abrumador o en aquellos que causan estrés crónico, que sus consecuencias son ansiedad, depresión, estrés postraumático, se manifiesta con cambios en el funcionamiento cognitivo y dificultades de la regulación de los impulsos. Tenemos también que se ha reportado o se ha documentado un número de muerte de las células con disminución del volumen de la amígdala en mujeres con historial de abuso sexual, así como manifestaciones neurobiológicas de la exposición a experiencias adversas en la infancia que persisten a lo largo de la vida, constituyendo el sustrato biológico de los cambios de las emociones y de la conducta de los procesos intelectuales. Hay trastornos mentales con fuertes componentes genéticos con defectos irreversibles del neurodesarrollo, como lo es la esquizofrenia, así como también hay trastornos mentales que están ligados con una mayor frecuencia al sexo. Es decir, alguna de estas es
que la depresión se encuentra 2 veces más en mujeres y el alcoholismo se puede presentar hasta 4 veces más en hombres. Sin embargo, estos roles varían a medida que cambian los roles tradicionales de género, de modo tal que las sociedades donde se ha alcanzado mayor equidad hay reportes de menores tasas de depresión en las mujeres. El embarazo no deseado. Los eventos relacionados con el ciclo reproductivo, como ya lo dijimos, representan una carga para la salud de la mujer y los factores socioeconómicos con elevado riesgo de morbilidad y mortalidad. Aquí debemos tener en cuenta los factores como la salud previa, el acceso a servicios, los sociodemográficos, los económicos, que, según Fisher, señala que la libertad para elegir la maternidad, el aborto inseguro, las enfermedades de transmisión sexual, la infertilidad, las pérdidas de embarazo, partos prematuros, causan sufrimiento en las mujeres y que eventualmente puede manifestarse como ansiedad y depresión u otros trastornos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Laura y para continuar con el artículo procederé a hablar sobre la depresión perinatal. El número de mujeres embarazadas que sufren depresión en los países de bajo y mediano ingreso van desde un 15 a 40%. Este es un trastorno mental con base neurobiológica que, acompañada de otras condiciones físicas y mentales, puede llevar al suicidio. Además, es incapacitante y de curso recidivante. Es tan incapacitante que en mujeres jóvenes no permiten que éstas desarrollen sus habilidades en los ámbitos social, académico y económico. La depresión perinatal va desde la gestación hasta 12 meses posparto y tiene consecuencias importantísimas sobre la mujer y su producto, puesto que tiene complicaciones obstétricas como cesárea, la necesidad de analgesia epidural y un mayor número de ingresos de mujeres a la unidad de cuidados intensivos. Además, la prematuridad y microcefalia, un no adecuado desarrollo intrauterino. Cuando el niño nace, va a presentar en su primer año de vida retardo en la lactancia, diversos cuadros diarreicos, por ende va a ser un niño desnutrido y su esquema de vacunación no será completado. También estudios han demostrado que no va a tener un buen desarrollo social y motor. El suicidio en la gestación es muy poco común. Sin embargo, en países donde se ha logrado controlar las causas de muerte materna prevenible, el suicidio vendría siendo la primera causa de muerte materna. Esto se ve íntimamente relacionado con los embarazos no deseados y con las situaciones de violencia, tanto física como sexual, al cual la mujer estaría expuesta. En esta figura que vemos allí, tomada del artículo, nos explica que el embarazo no deseado es un factor estresor, puesto que afecta la homeostasis de la mujer, ya que acaba con las expectativas de vida y con sus proyectos. Entonces, esto va a estar también acompañado de una estigmatización, incluso con violencia. También ella se va a mantener en una situación social baja, donde no va a tener recursos, en una pobreza, por así decirlo, puesto que va a perder oportunidades laborales y de estudiar también puede perder oportunidades. Entonces, es allí donde la mujer se encuentra en una difícil decisión de saber si continuar o interrumpir su embarazo. Y es en ese momento donde se presentan dos factores, los internos y los externos. Los internos son el nivel de educación, el nivel de autonomía que ella haya alcanzado hasta ese momento y sobre todo sus valores. Como factores externos tenemos la ayuda de su pareja, el soporte social, el acceso a servicios y su estado actual de salud. En ese momento ella va, dependiendo de la decisión que tome, si sea continuar con su embarazo, de saber si puede preservar esa homeostasis
de la cual le hablé, o consecuencias a corto plazo o a largo plazo, como por ejemplo trastornos mentales como la depresión. Esto, como ya les dije, dependiendo si lo continúa o lo interrumpe. Munch-Olsen realizó un estudio en el cual él quiso hacer una comparación entre aquellas mujeres que interrumpían su embarazo y aquellas que lo llevaban a término para ver en cuál de los dos casos aumentaban las consultas psiquiátricas, ya fueran en ambulatorio o en hospitalización. Tomó un cohorte de 86.420, tanto adolescentes como mujeres que interrumpieron su embarazo en el primer trimestre, y 280.950 que llevaron a cabo su embarazo. Dato curioso, es que las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo no tuvo mayor relevancia, el número de consultas no incrementó, mientras que el número de mujeres embarazadas que sí llevaron a término su embarazo aumentó significativamente, tanto cuando estaban en gestación como posparto. Incluso posparto se duplicaron las consultas. Esto nos quiere decir que las mujeres que dan a luz tienen mayor necesidad de una atención psiquiátrica a las que no lo hacen. Esto independientemente del motivo por el cual los haya llevado a tener el niño. Mercier y Coles investigaron la trayectoria de los síntomas depresivos en mujeres, tanto con embarazos planificados como con embarazos inoportunos pero aceptados y en embarazos no deseados. El resultado fue que aquellas mujeres con embarazos planificados tienen un riesgo mínimo de padecer depresión perinatal, mientras que las mujeres que tienen un embarazo no deseado se les duplica el riesgo. Ojo, embarazo no deseado, más no inoportuno pero aceptado. Diversos estudios han encontrado relación entre el posparto y la gestación no deseada, ya que hay un efecto perjudicial en esta vivencia en la cual el embarazo es llevado a término cuando no es deseado por condiciones del entorno. En este caso, la depresión dura muchos años más. Luna, Matos y Salinas realizaron un estudio a un grupo de mujeres del Instituto Materno Perinatal, encontrando que los síntomas de depresión gestacional medidos con la escala de depresión de Edimburgo son altamente prevalentes y que el 46% de las mujeres que presentaron depresión perinatal reportaron un embarazo no deseado. Esta escala fue elaborada con el fin de que los asistentes de la salud pudieran detectar que las mujeres tenían depresión perinatal. Consiste en 10 preguntas de las cuales la mujer debe responder sola sin que su respuesta se vea afectada por su pareja o por algún otro familiar, y se debe realizar en un tiempo máximo entre la 6ª y la 8ª semana después del posparto. El estrés de la gestación no deseada afecta cambios neurobiológicos, como por ejemplo la disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta es una proteína implicada en el crecimiento neuronal, la plasticidad sináptica y la neurogénesis. Se han encontrado que en tomas de sangre periférica en individuos que se encuentran deprimidos, este factor va a estar disminuido y después va a llegar a niveles normales cuando estas personas han pasado por un tratamiento antidepresivo. En una muestra de 958 mujeres embarazadas del Instituto Nacional Materno Perinatal, se encontraron asociaciones entre estos niveles bajos y la depresión gestacional. Esta depresión fue medida por el PHQ-9, que es el Patient Health Questionnaire, que es un cuestionario de 9 preguntas donde pueden detectar depresión. Entonces, reportaron que las mujeres que tenían un nivel bajo del factor neurotrófico también presentaban embarazos no deseados. Interesa, por lo tanto, extender el acceso al aborto terapéutico a las mujeres con gestación no deseada,
Eso sí, que presenten otros factores de riesgo para la depresión, puesto que esta enfermedad conlleva al suicidio y por ende también a un mal desarrollo en el infante. Los otros factores de riesgo que tomaríamos en cuenta serían historia de padecimiento, trauma en la infancia. Si la familia tiene una historia de trastorno afectivo, también esto, si está la mujer expuesta a la violencia, a la pobreza, y si tiene como concomitante algún tipo de otro tipo de enfermedad y también la enfermedad del feto. Otro factor de riesgo sumamente importante para que la mujer tenga derecho absoluto a tener un aborto terapéutico es si ésta ha sido abusada sexualmente. Es allí donde la mujer debería tomar la decisión si poder interrumpir su embarazo, puesto que la mayoría de las mujeres que son abusadas sexualmente se encuentran expuestas a una depresión postraumática. Esto, otro motivo para acceder al aborto terapéutico es cuando el feto viene con malformaciones que impiden, que van en contra de la vida extrauterina. Allí también la mujer debería tener derecho libre de tener un aborto terapéutico, todo por el bien y el cuidado de la salud mental de la paciente. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Cafaro Gerardo, estudiante de tercer año de Psicología de la Universidad de los Andes, cédula 23-542-198 y continuando con la exposición sobre aborto y salud mental. Damos inicio. Ok, como en un principio nosotros tenemos que definir lo que sería o lo que se considera un estado de salud completo, un cierto bienestar, tanto biológico, psicológico y social, e evidentemente integridad de todos los derechos humanos que se hacen presentes en nuestra sociedad actual. Nosotros tenemos que tener en claro lo que significa la salud antes de entrar a un tema como bien es el aborto, un tema tan delicado como lo es decidir o tener la capacidad de decisión de quitar o de seguir con una vida independientemente de que sea el caso y el factor, los cuales vamos a ver más adelante, según los estudios que se han realizado y según los estudios que se han hecho, y los aspectos psicológicos que trae esto, principalmente a la vida de la madre, que es la principal partícipe de esta situación, y a la cual van a venir todo este tipo de responsabilidades y de experiencias. Entonces dice que la salud se define como el bienestar biopsicosocial, biológico, somático, es decir, psicológico, también mental, y a la hora de estar o de hacer vida en sociedad. Esto se traduce como que el estado de salud o el estado de bienestar biológico, psicológico, social es el mayor exponente en nuestra responsabilidad y el cuidado, tanto como profesionales de la salud. Nosotros debemos preservarlo y luchar incansablemente por la vida, integridad y bienestar del individuo. En este caso, bien sea la madre o bien sea el producto del embarazo o el niño. La salud mental es el primer pilar y la primera fundamentalidad por las cuales se hicieron todos estos estudios, obviamente, y por las cuales nosotros también vamos a hacer nuestra apreciación sobre este tema y sobre lo que implica tomar una decisión o no tomarla y sobre cómo abordar todo este tipo de experiencias que pueden llevar a la mujer a tener muchas, o por decir que le cambie la vida de un giro al otro, siendo este tema tan importante, algo tan natural como un proceso fisiológico, es decir, el embarazo, que va de mano con la evolución y nuestro ciclo de vida como seres humanos. Esto lleva a que se tenga que gestar un ser vivo, ¿verdad? Un ser que a la verdad es consciente, ¿verdad? Y no puede ser visto bajo la mesa, o bien sea, no puede ser visto bajo una óptica ligera, como por así decirlo. Ocurre que en las condiciones actuales en las que nosotros hacemos vida, es decir, en nuestra sociedad,
Actualmente hay muchas variables que puedan llevar a que el embarazo o esta experiencia para la mujer sea no deseado. Una cosa es un embarazo no deseado, otra cosa es el embarazo no planificado. Viéndose en este caso en el que estamos hablando del embarazo no deseado, lo que lleva a una cantidad de problemas y una cantidad de situaciones que van a poner en estrés y en riesgo el proyecto de vida de la mujer, que es la principal partícipe de esta situación, amenazándola y poniéndola a la carne viva a muchos problemas como lo son la ansiedad, la marginalidad, la pobreza, el estrés, trastornos depresivos y muchas otras alteraciones que pueden llevar a una situación post-aborto o una situación durante el aborto, bien sean complicaciones de la madre, complicaciones del producto del bebé, problemas psicológicos a posterior, depresión postparto, etc. Ok, entonces, teniendo en cuenta todos estos sentidos, pues hace muchísimo tiempo se evaluaron muchas revisiones, de las cuales estas son 4. ¿Por qué se evaluaron estas revisiones? Para saber si existía alguna conexión entre la mujer y un problema mental relacionado con el aborto. Entonces, iniciando con las revisiones, encontramos la primera revisión, que es la primera revisión corresponde a la que el Consejo de la Asociación de Psicología Americana encargó a la Task Force, que sería la fuerza de tareas de la salud mental y el aborto. Esta revisión fue publicada en el 2008, pero es una revisión que tiene todos los artículos en inglés que parten desde 1979 hasta la época. Entonces, pues todos estos artículos, todos estos análisis que se hicieron fueron en base al aborto inducido en mujeres. El aborto inducido. Entonces, teniendo todos estos parámetros en cuenta, el objetivo principal de esta revisión fue solamente recoger, examinar y resumir toda la investigación científica hasta ese momento publicada y que se relacionara con el del aborto y con problemas de salud mental en las mujeres. Ok, los aspectos que ellos tomaron a considerar fueron 4. El primero siendo que causa el aborto algún daño sobre la salud mental de la mujer que ha abortado, es decir, esto posterior al aborto, si se observa alguna alteración mental, depresión, etc. ¿Cuál es la prevalencia de problemas de salud mental entre las mujeres de Estados Unidos que han abortado? La respuesta a todos estos interrogantes la vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el riesgo relativo de padecer problemas de salud mental secundarios al aborto comparado con el de aquellas mujeres que han terminado su embarazo por otro procedimiento? Es decir, ellos hacen una comparación de cuál es la media o el porcentaje más riesgoso de mujeres que se ven enfrentadas a esta situación de embarazo no deseado, bien sea que terminaron su embarazo por aborto o por cualquier otro procedimiento. ¿Cuál es esa prevalencia? Eso lo vamos a ver también más adelante. Y que si se puede predecir alteraciones psicológicas secundarias al aborto. Luego ellos pues sacaron de esas conclusiones, pues se pudo observar o se logró estudiar que de la revisión sistemática de todos esos artículos, es que el riesgo realmente de padecer un aborto luego del primer trimestre de un embarazo no deseado y no realizado por razones terapéuticas no es mucho mayor que el que puede darse a una mujer que dio luz por vía natural tras un embarazo. Es decir, si se busca un aborto por un embarazo no deseado, no va a haber muy prominentemente tanto riesgo que una mujer que sí dio a luz, así sea un embarazo no deseado. Y se indica que más bien en algunas mujeres que sí han abortado, es decir, que sí han perdido el producto de su embarazo, se pueden manifestar síntomas como son los más comunes y son los que más se han estudiado en todo este tipo de revisiones, que son la tristeza, pena, soledad y también más que todo depresión o ansiedad. Pero, sin embargo, estiman que no existe suficiente evidencia o pruebas para demostrar que hay una asociación directa entre el aborto y problemas de salud mental o trastornos de salud mental.
sino que se excluyen otros factores de confusión que no son necesariamente enfermedades que deriven del aborto. Otro aspecto de interés es que prácticamente la mayoría de las mujeres que abortan existen trastornos psicológicos previos. Es decir, que antes de que se consiguiera el embarazo, bien sea deseado o no deseado, ya la paciente o la mujer tenía trastornos psicológicos y sociológicos previos que la pudieran haber llevado a un embarazo no deseado. Y también eso, pues, ellos lo confirmaron en esta revisión, en esta primera revisión, que hay una existencia de problemas mentales previos a que las mujeres se queden embarazadas. Inclusive este es el caso más común en las mujeres que han abortado varias veces. Es decir, la mujer cuando aborta no quiere decir que haya acabado todo, pues nosotros somos seres fisiológicos y nosotros podemos crear vida en cualquier momento natural, y pues lo que hace es que hay una recidiva a acudir a este tipo de prácticas, y se ha demostrado bajo todos estos estudios que debido a un problema psicológico previo es lo que lleva a que la mujer actúe o que tome esta decisión. Hay que primero buscar cuál fue el trastorno psicológico previo para así tratarlo y evitar que la mujer quede embarazada sin desearlo consecuentemente, y tratando de obviamente evitar estos embarazos obviamente no deseados. Siguiente, ok. Paralelamente a esta versión se han publicado 5 artículos, que son el 4, 9 y del 17 al 19 según la revisión, que a nuestro juicio se complementan lo que en la revisión está expuesto. Entonces estos son otros autores que ellos, según sus estudios mucho más prácticos, ellos sí respaldan la información que acabamos de ver anteriormente. Entonces tenemos que el primero es Tufts y Watson, que en Australia incluyen en un estudio a 9.683 mujeres, edades comprendidas entre 22 a 27 años, siendo después de la segunda etapa de los 20 años o de la segunda década de vida, es la edad de más incidencia en abortos o embarazos no deseados. Ellos detectan la existencia entre el aborto y la depresión, aunque observan que en algunas mujeres que han tenido 2 o más partos, es decir, mujeres multíparas, en relación a las mujeres que no han tenido partos o no han parido o no han tenido niños, hay una relación, ¿verdad? No existe una relación de asociación entre el aborto y la depresión con mujeres que sí han tenido niños y mujeres con las que no han tenido niños. Entonces, este estudio pues resta fuerza de las complicaciones psicológicas que existen al post-aborto. Inclusive hay algunos casos que las mujeres que tienen o que son multíparas, que tienen 2 o 3 o más partos, perdón, 2 o más partos, sí presentan algunos síntomas de depresión que mujeres que no han tenido partos o que han interrumpido el embarazo por alguna u otra cuestión, algún u otro método que no sea el aborto inducido. Entonces, pues esto le resta importancia a esa conclusión que ellos dieron sobre que no existe mucha relación entre el problema psicológico post-aborto al embarazo o al aborto. El tercer tema es el de Ferguson-Nicol, que ese se valorará más adelante en la exposición. El segundo, que es también importante, que viene del Dingle y Cole, es el artículo número 16. También en Australia, ellos hicieron un estudio. Ellos comprobaron que las mujeres que han tenido o que han sufrido un aborto, esto sí es otra estadística muy común, tienen una alta tendencia al consumo de drogas y tabaquismo, en excepción con la marihuana. Y también tiene más tendencia de padecer depresión y ansiedad llevado a este consumo de drogas y comparado con el grupo de mujeres que no han abortado. A este estudio pues también se le puede
Se le puede restar valor si se tiene en cuenta de que también muestran tendencia al tabaquismo y al consumo de drogas las mujeres que han perdido un embarazo cuando se comparan con mujeres, cuando se comparan con el grupo de mujeres que nunca han estado embarazadas. Es decir, las mujeres que sí han estado embarazadas tienen más tendencia al consumo de drogas y a la depresión que las mujeres que no han estado embarazadas. El cuarto estudio es realizado por Pedersen y Cole en Noruega. Se valora la posible asociación entre aborto y depresión en dos grupos de mujeres. El primer grupo es un grupo de mujeres menor de 20 años y otro de hasta 27 años, incluyendo 40 mujeres que ya han abortado, es decir, que son más propensas a tener problemas psicológicos post-aborto. 27 que han tenido niños tras un parto normal y 700 mujeres que no han estado embarazadas en su vida, ni en su adolescencia, ni en su juventud. Los autores concluyen que no existe diferencia en relación con la tendencia a la depresión entre los tres grupos, pero en cambio las mujeres que habían abortado hacia la mitad de la década de los 20 años sí mostraban índices de depresión significativamente mayores que las mujeres que nunca habían estado embarazadas, pero no mayores a las que ya habían dado a luz por vía normal, es decir, las mujeres que ya habían tenido niños, tenido bebés. Sin embargo, pues la diferencia principal reside en lo que, no sé si se puede ver el mouse, es en lo que tenemos aquí en este recuadro. Hay muchos factores y como por decir, muchos puntos que tienen que ver con esto, ya que es dependiendo de la causa del embarazo y dependiendo de cómo se logró el embarazo, la reacción o no reacción de la paciente, es decir, de la mujer, de la madre, del niño. Entonces la principal diferencia reside en varios aspectos que tenemos. Por ejemplo, si el embarazo es planificado. Una cosa es si el embarazo es planificado, otra cosa es si el embarazo es no planificado, si el embarazo es deseado o si es un embarazo no deseado. Si el embarazo es no planificado, no quiere decir de que la gestante no desee el producto. Es decir, si la mamá no desea al niño, no quiere decir de que no sea planificado. Otra manera de decirlo, si la mamá obtiene su embarazo y no está planificado, eso no quiere decir de que la mamá no desee tener al niño. Pero hay otro punto controversial. Si el embarazo, es decir, si el producto es resultado de experiencias traumáticas, agresión sexual, violencia, sufrimiento, cualquier otro tipo de esas experiencias negativas para la madre, arrojará una conclusión que lo más probable es que sea que el embarazo sea no planificado y además sea no deseado por la gestante, siendo esta última la característica más importante a la hora de analizar la causa del deseo del aborto, despistando antecedentes psiquiátricos previos a causa de muchísimas razones. ¿Por qué ocurre esto? Porque el médico o el tratante va a decir no, pero es que esta mujer fue agredida, fue violada, fue traumatizada por X o por Y causa, está en todo el derecho de no tener al niño o de no tener el producto porque existe un embarazo que no se desea el producto por estas causas violentas. Entonces se descartan los antecedentes psiquiátricos. Esa es la diferencia entre el embarazo planificado, el embarazo no planificado y el embarazo no deseado. Tenemos el quinto artículo, que es el de Steinberg y Russo. Este solamente, habla sobre que las mujeres que habían abortado realmente no tenían mayor incidencia de ansiedad o depresión o algún otro tipo de trastorno psicológico, pero en cambio un análisis que hicieron luego, un análisis posterior, encuentra que las mujeres que habían abortado varias veces, es decir, más de una vez, sí mostraban una mayor incidencia de ansiedad o de depresión y de problemas psicológicos de quienes nunca habían abortado o que nunca habían hecho. Y aquí a la izquierda podemos ver una imagen de lo fácil que es abortar con una pastilla, con un medicamento denominado misoprostol. Pues por internet cualquier persona puede buscar y aparece este instructivo sobre cómo abortar sin mucha información y eso es algo bastante delicado, ya que la mayoría de las complicaciones y de casos que salen mal, ¿verdad? Pues es debido a falta de información y falta de instrucción sobre lo que significa hacer una práctica de esta.
La segunda revisión evaluada pues se centra especialmente en los problemas de salud mental secundarios al aborto, pero a posterior, a mayor tiempo. Para esto ellos agarraron y estudiaron a las mujeres que abortaron 90 días o más, y en ellas se evaluaron más o menos 700 artículos, de los que solamente en 21 se incluye un grupo de control. Los autores concluyen que no se puede establecer de forma fehaciente la existencia de una relación entre el aborto y problemas de salud mental tardíos en las mujeres que han abortado, especialmente si se tiene en cuenta que a mayor calidad de los estudios evaluados se detecta menor asociación entre el aborto y riesgos mentales o problemas mentales de las mujeres que lo han padecido. Es decir, la conclusión final es que se tiene que estudiar los antecedentes previos de la paciente, de la gestante, para luego tomar una conclusión si se producen depresiones o si se producen alteraciones luego del parto, o luego de un aborto, o luego de una situación postparto, o luego de una situación post-aborto, dependiendo sea el caso. Muchísimas gracias. Para continuar con estas revisiones, tenemos la tercera, que es de Priscilla Coleman. Esa se realizó entre 1995 y 2009, en la cual ella seleccionó artículos de habla inglesa, pero solo para su consideración final eligió 22, 15 de Estados Unidos y 7 de otros países. Estos estudios incluyen 877.181 mujeres distribuidas en 3 grupos: mujeres sanas no embarazadas, mujeres embarazadas sanas que han dado luz a un niño vivo normal, y 163.831 mujeres que han abortado. Entonces, esta revisión es sistemática y tenemos en conclusión que el 81% de mujeres tienen más posibilidades de padecer trastornos de salud mental de las que no han abortado. Un 34% tiene mayor posibilidad de padecer problemas de ansiedad, 37% la de sufrir depresión, 110% mayor la posibilidad de que caigan en el alcoholismo, y un 220%, es decir, que lo duplica, la de que puedan consumir sustancias psicotrópicas, alucinógenas, como la marihuana. También es importante destacar que, a juicio de los autores, el dato más importante de esta revisión es que el 10% de mujeres que padecen algún trastorno de salud mental han abortado con anterioridad a la aparición de estos síntomas clínicos. Una cuarta revisión es de la Academy of Medical Royal College National Collaboration Center for Mental Health en diciembre del 2011, con la participación de un gran número de profesionales y de trabajos de grupos de trabajo de esta academia, que tuvieron la finalidad de evaluar trastornos de salud mental en mujeres que han sufrido un aborto legal tras un embarazo no deseado, a los cuales tienen unas preguntas que responder. ¿Cuál es la prevalencia de problemas de salud mental en mujeres que han abortado? ¿A qué puede deberse que los resultados sobre aborto y salud mental de las mujeres que han abortado sean tan poco concluyentes? Y C, ¿son los problemas de salud mental más frecuentes en las mujeres que han abortado que en las que tienen un embarazo no deseado y han dado a luz naturalmente? Bueno, para ello ellos tuvieron estas conclusiones, que son: los problemas de salud mental asociados a un parto normal y un aborto son similares. Los embarazos no deseados se asocian a un mayor riesgo de problemas de salud mental. Aunque la incidencia de problemas de salud mental, comparando los embarazos no deseados y el aborto, está más o menos sobre el mismo nivel. Es importante o es de manera significativa la historia de trastorno mental previo al aborto de esa mujer. También los autores consideran los factores externos muy importantes, ya que pueden influir en que aumente la incidencia de estos trastornos. ¿Por qué? Pues la pareja puede presionar a que ella lo haga, la sociedad puede juzgarla con el hecho de oponerse, y también puede haber pasado por experiencias personales que pues influyan para que estos trastornos
se den con mayor facilidad. También desde un punto de vista más técnico, pues los metaanálisis de baja calidad, pues con ello se corre el riesgo de que haya más sesgos objetivos en estas investigaciones. Pues en relación a todas las revisiones mencionadas anteriormente, pues los autores consideran que hay muchos más artículos relacionados a lo mismo, pero ellos pues no los citan todos aquí, sino que tienen consideración más importante dos de ellos, que son el estudio de Ferguson, que es uno de los más importantes a su parecer, y el segundo es el de Moon-Olsen, que lo consideraban como uno de los más importantes para la fecha y el más actualizado. Entonces, el primer estudio de Ferguson tenemos que es un estudio longitudinal, fue realizado en Christchurch, una región urbana de Nueva Zelanda, en la que incluye 534 mujeres, de las que nacieron 1.265 niños. Ellos fueron evaluados desde que nacieron hasta que cumplieron 30 años de edad. Incluye 284 mujeres, de los cuales hubo 686 embarazos antes de los 30 años, 153 abortos en 117 de estas mujeres, 138 embarazos con pérdidas naturales en 95 de estas mujeres, 66 nacidos vivos de 52 mujeres, de las cuales presentaron reacciones adversas durante el parto, y 329 de 197 mujeres que no presentaron problemas médicos durante el mismo. Como conclusión tienen que los problemas mentales por aborto inducido aumenta entre 1.86 y 7.08 veces de las que no lo han hecho. Los abortos naturales están cifrados entre 1.76 y 30 veces superior a la de la población en general. Los nacimientos por embarazo no deseado, otras reacciones adversas, tienen un cambio muy mínimo, no es tan significativo. La asociación de problemas mentales tras un embarazo mental tampoco es tan significativa. En las mujeres que han abortado aumenta un 30% la posibilidad de que existan trastornos psicológicos, y estos trastornos son atribuidos al aborto y representan entre el 1.5% y 5.5% de la totalidad de la población general de mujeres que sufren trastornos tras haber abortado. El siguiente es un estudio de Moon-Olsen. Este fue realizado por datos del registro civil danés, en el cual se evaluaron jóvenes y mujeres en un periodo de 1995 a 2007, en el cual se evaluó que ellas hayan sufrido un aborto del primer trimestre o el nacimiento de un niño durante este mismo espacio de tiempo. ¿Qué se evaluó aquí? Que si estas mujeres han requerido alguna consulta psiquiátrica hasta 12 meses después del aborto. Entonces, se comparó las consultas psiquiátricas de mujeres durante un año, por año. Tras su primer aborto, antes del mismo, se evaluó 14.6 y luego del mismo 15.2. Y luego de evaluar a las mujeres que tuvieron un niño tras un embarazo normal, se evidencia que antes del embarazo 3.9 lo habían consultado a un psiquiatra y después del parto 6.7 lo habían hecho. En este último trabajo, Priscilla Coleman tuvo diferentes críticas, en las cuales dice que la incidencia de problemas psiquiátricos previos a un aborto es excesivamente elevada, como se ha evidenciado, alrededor de 3 veces mayor de la población normal. También los problemas de salud mental después de un aborto son de 15.2% en comparación después de un parto normal, es excesivamente elevado. Es importante a juicio de los autores la relación entre el aborto y problemas mentales, ya que estos pueden estar relacionados a los abortos repetitivos, que en muchas literaturas se ha evidenciado que los trastornos suelen ser mayores en mujeres que han abortado
diferentes ocasiones y que estos trastornos se pueden dar no solamente en ese año de seguimiento que se le hizo, que ella lo toma con una objetiva limitación, sino que se ha evidenciado que esos trastornos suelen darse hasta después de varios años de la mujer haber abortado. Como discusión, tenemos que la relación entre el aborto y los trastornos de salud mental de las mujeres que han abortado, hay un gran número de trabajos existentes sobre el tema, como ya los autores han mencionado, pero que tienen escasa calidad y limitaciones metodológicas que son muy significantes. No se puede afirmar que exista un síndrome post-aborto, pero sí que existen trastornos psicológicos con mayor incidencia en mujeres que han abortado repetitivamente. También que en muchos de estos artículos se ha evidenciado que hay un alivio para las mujeres que han abortado, así como también hay ciertos factores de confusión que pueden poner en riesgo o sesgar los resultados, como la heterogeneidad. Pues se puede esparcir la recolección de datos al ampliar la recolección con diferentes mujeres que pueden estar inclinadas hacia creencias o no, los sesgos que pueden potenciar diferentes cambios en los resultados y que sean inconcluyentes. También una inadecuada valoración de la historia médica, en la que el médico pues se incline más hacia algunas creencias que la paciente no tenga o viceversa. Contexto de realización del aborto, en que la mujer, la situación en que la mujer haya estado en el mismo, y la interpretación de datos de los cuales pues puedan verse afectados por los datos que haya recolectado el médico o como los interprete él mismo. También pues hay que considerar tener una visión objetiva en la relación entre el aborto y los problemas de salud mental de las mujeres que han abortado. También pues adicionalmente se puede decir que se habla de la existencia de un síndrome post-aborto, y pues aquí se podría nombrar qué se entiende por síndrome en medicina. Entonces tenemos que síndrome es la unión de signos y síntomas que configuran una enfermedad. Entonces no existiría un síndrome post-aborto. ¿Por qué? Porque no hay evidencia luego del aborto de estos signos o síntomas. Entonces existen trastornos de salud mental que constituyen para ellas una negativa secuela, pero no estos síntomas como tal. Entonces síndrome post-aborto no, pero trastornos psicológicos sí. Y la relación aborto y problemas de salud mental también pues pueden ser parte de la percepción del significado del aborto que pueda tener la mujer, y el sentimiento de culpabilidad también que la sociedad, su pareja o diferentes factores puedan influir. En conclusión, Ferguson y Cole también pues tuvieron diferentes puntos de vista, como que los trastornos psicológicos suelen ser como el indicativo del sentimiento de culpabilidad en las mujeres, tras el hecho de pues hacerse culpable por acabar con la vida de un ser humano. En este caso pues es su hijo, y el hecho de que la sociedad esté en contra de eso, su pareja y otros factores que predispongan, pues va a sentir más este sentimiento de culpa. También que es la relación entre trastorno psicológico y sensación de alivio, ya que en otras revisiones se tiene evidencia de que muchas mujeres pues han tenido sensación de alivio al realizar el aborto. Y pues estos trastornos están condicionados por la percepción también del sentido ético que la mujer tenga de lo que haya realizado, porque pues muchas mujeres pues por sus ideologías, más que todo por la iglesia, pues también están limitadas a realizar un aborto.
Como conclusiones tenemos que, a juicio de los autores, no parece adecuado utilizar datos personales derivados de la atención directa de los especialistas a mujeres que han abortado. También no debería utilizarse otras literaturas que no sean la literatura médica, que sean exclusivamente datos contrastados de la literatura médica, ya que pueden surgir sesgos importantes. El sentimiento de culpabilidad puede ser un factor importante o más bien decisivo para la aparición de estos trastornos, como ya lo mencionamos, y no se puede afirmar que exista un síndrome posaborto, aunque sí trastornos psicológicos en mujeres que han abortado y que normalmente se evidencia años después de que lo han hecho. Gracias. Buenos días. Siguiendo con el orden de las exposiciones, mi nombre es Viviana Tacho y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las consecuencias psicológicas del aborto, los mitos y realidades. Cada vez existen más evidencias de que las mujeres que recurren al aborto no sufren necesariamente daños emocionales, como aseguran quienes se oponen a tal procedimiento bajo cualquier circunstancia. Diversas investigaciones científicas han comprobado que los efectos psicológicos de la interrupción de un embarazo no deseado dependen en gran medida del contexto legal, cultural y familiar en que la mujer tome la decisión, de la atención profesional o no que reciba y del carácter seguro o no del procedimiento en términos sanitarios. Es más, las posibles consecuencias emocionales del aborto pueden ser benéficas para la mujer si el aborto se realiza de manera legal y segura, y si las personas cercanas afectivamente apoyan su decisión. Por el contrario, quienes se ven obligadas a interrumpir un embarazo en la clandestinidad corren más riesgo de sufrir consecuencias psicológicas y físicas negativas. Además, para una mujer que toma la decisión de poner fin a un embarazo no deseado, puede ser muy traumático que se le impida interrumpirlo. Estudios recientes han demostrado que hay un número importante de mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo y no tienen secuelas ni a medio ni a largo plazo, llegándose incluso a cuestionar lo que algunos han llamado el síndrome posaborto, como un conjunto de efectos incuestionables tras un aborto. Según las investigaciones científicas actuales, con instrumentos de medida más afinados y con parámetros estadísticos, no existen pruebas fehacientes que aseguren que tras un aborto haya efectos psicológicos seguros. Depende de otros factores. El momento es vital para la persona y sus prioridades. La valoración del hipotético futuro padre, consecuencias religiosas, factores situacionales, económicos, profesionales y un largo etcétera. En síntesis, resulta un mito la idea de que el aborto daña inevitablemente la salud mental de la mujer. En cambio, es una realidad que las circunstancias personales en las que se realiza el procedimiento determinarán las consecuencias psicológicas negativas o positivas particulares para cada mujer que experimenta un aborto. Distintas reacciones ante un mismo hecho. No todas las mujeres reaccionan igual ante un aborto. Hay quienes sienten alivio por haber resultado bien o positivo a una situación inesperada que no deseaban. Algunas pueden sentirse deprimidas. Otras más experimentarán sentimientos ambivalentes. Aunque estén convencidas de que esa fue la mejor alternativa posible, pueden experimentar una sensación de pérdida e inclusive de culpa. En el periodo inmediatamente posterior al aborto inducido quirúrgico, lo que marca la vivencia individual de las mujeres es la ambivalencia. Por un lado, existe una sensación de alivio ante la ansiedad y el miedo producido por la situación de embarazo no deseado, la presión del entorno social o la falta de apoyo por parte de este. La maternidad proyectada era una experiencia como imposible de ser, por lo que su terminación abrupta implica entonces un alivio por un alivio. Por otra parte, no obstante, estudios muestran que las mujeres merecen un episodio traumático agudo con distintos significados. En primer lugar, la experiencia misma del aborto resultó ser tremendamente significativa. En el caso del aborto inducido químicamente, es decir, con misoprostol, la afectación corporal, es decir, malestar general, vómitos, mareos, es tan importante que suele ser reportado por las mujeres como indeseable y desagradable, además por su carácter farmacológico. Muchas mujeres decidieron realizarlo en su hogar, en el que participaron con la posibilidad de contar con la atención de terceros.
En el caso del aborto quirúrgico, el contexto médico no implica necesariamente una mayor contención. Las reacciones ante un aborto. Las reacciones ante un aborto dependen de muchas circunstancias, como las semanas de embarazo, si la mujer ya tiene hijos, las creencias religiosas o de otro tipo, el respaldo o no por parte de la pareja o de la familia, la aceptación o el rechazo del aborto en el entorno sociocultural de la persona, la situación económica de la mujer, las condiciones en las que se practique el aborto, la capacidad profesional de quien realice el aborto y las condiciones sanitarias en las que se efectúe. Afrontar un aborto en mejores condiciones. Las mujeres abortan porque tienen la necesidad de interrumpir un embarazo, no deseado o problemático. Ninguna lo hace por gusto. De acuerdo con un amplio estudio efectuado en Suecia, las reacciones posaborto no pueden separarse de las experiencias del embarazo y del proceso de la toma de decisión previo al aborto. Del mismo modo, las mujeres que deciden interrumpir un embarazo en medio de conflictos, cuando la decisión se toma, por ejemplo, no es compartida ni apoyada por la pareja u otras personas cercanas. Estas son más propensas a sufrir perturbaciones emocionales. Otros síntomas que pueden aparecer son la negación o incredulidad, confusión, oscilaciones en el estado de ánimo, tristeza y sensación de vacío, enfado o rabia, falta de energía, irritabilidad, miedos a no recuperarse nunca de la pérdida, a no poder reproducirse, a problemas familiares, tienen sentimientos de incapacidad y afectación de la autoestima, desconexión de los propios sentimientos, aislamiento social, falta de líbido o disfunciones sexuales, miedo a la muerte, insomnio o pesadillas recurrentes. El convencimiento de que abortar es la opción más adecuada resulta esencial para recuperar pronto la salud emocional. Lo ideal es que sea el resultado de un proceso de reflexión, de que la decisión se tome sin presiones y con la mayor tranquilidad posible. Esto no es siempre así. Por lo anterior, resulta convincente retomar ciertas recomendaciones. Numerosas investigaciones han confirmado, por ejemplo, que aunque el aborto no necesariamente afecta de manera negativa quienes lo practican y que incluso muchas veces tiene efectos positivos, es necesario brindar la atención psicológica a las mujeres que la pidan. La American Psychological Association, la APA, recomienda ofrecer apoyo psicológico posterior al aborto, siempre que la mujer pueda verse beneficiada con dicha ayuda. Aborto y culpa, el peso de las ideas religiosas. En sociedades donde la maternidad es considerada el papel fundamental de las mujeres y además un mandato divino, el aborto es fuertemente asociado con el pecado y la culpa. Pero las ideas sobre lo que significa ser mujer han cambiado a lo largo de la historia. Muchas mujeres posponen la maternidad hasta el momento que consideran más adecuado, tanto para ellas como para el cuidado que requieren las criaturas. Otras deciden no ser madres. De ser así, habría menos aborto y menor consumo de anticonceptivos. No obstante, la tradición religiosa sigue teniendo una influencia considerable en el caso del aborto. Dado el valor supremo que le confiere la maternidad, suele criticarse a la mujer no solo cuando decide no tener hijos, sino también cuando siente alivio después de interrumpir un embarazo. No debe desdeñarse el efecto que muchas mujeres surten los mensajes que vinculan el aborto con la excomunión y el infierno. El 88% de la población femenina en México se declara católica, y es de suponer que sea sensible al discurso oficial de esta religión, según el cual el aborto es inadmisible en cualquier circunstancia. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Juliani Chacón y vamos a continuar con las consecuencias psicológicas del aborto, mitos y realidades. El mito trauma posaborto. Grupos conservadores, como el Comité Nacional Pro Vida en México, insisten en que todas las mujeres que interrumpan un embarazo quedarán marcadas para siempre por el trauma posaborto. Si bien en nuestro país no hay mucha investigación al respecto, existen estudios que demuestran lo contrario. Uno, publicado en el 2005, que se efectuó entre México, Colombia, Perú y Ecuador, y en el cual la gran mayoría de las mujeres entrevistadas declaró sentirse aliviada y tranquila tras haber interrumpido un embarazo.
consecuencias emocionales del aborto. Expertos que han investigado sobre las consecuencias emocionales del aborto dudan inclusive de la existencia del llamado trauma o síndrome posaborto y destacan la falta de seriedad de las publicaciones y estudios que atribuyen efectos perniciosos al procedimiento, entre otras razones por incluir juicios de autores basados en creencias sobre cómo debería ser la vida reproductiva de las mujeres, consistir muchas veces en reportes anecdóticos de mujeres que buscaron ayuda psicológica después de haber abortado en circunstancias adversas u obligadas a probar que sufrían desórdenes mentales para poder interrumpir un embarazo. Ser auspiciados por organizaciones religiosas que se oponen a que las mujeres puedan decidir sobre su reproducción. Mostrar problemas metodológicos como inapropiada comparación de grupos de contraste, donde comparaban mujeres que tuvieron un aborto en situaciones adversas con mujeres que tuvieron embarazos deseados, y por no considerar el contexto familiar, social, cultural y legal en el que el aborto tuvo lugar, o por no considerar la salud mental anterior de la mujer antes de realizar el aborto. Ok. Quienes hacen trabajo clínico saben que el entorno familiar, social y cultural van en engranaje, y esto ejerce una gran influencia en la manera en que las personas pueden afrontar momentos estresantes. La psicóloga clínica María Teresa Pisunger, quien trabajó tanto en un centro hospitalario que efectúa interrupciones voluntarias y legales del embarazo, como en un centro que acoge a adolescentes embarazadas, ha concluido que el aborto transgrede un tabú que se relaciona con la herencia sociocultural y con la herencia religiosa. No es suficiente que se legalice para que pierda todo su contenido culpabilizador en su experiencia clínica. Además, Pisunger ha encontrado que muchas mujeres podrán restablecer su equilibrio emocional al interrumpir un embarazo que no deseaban, pero recalca que es necesario dejar que cada mujer tome libremente su decisión, pues ella afirma que nadie aborta por gusto y tal procedimiento nunca es en sí deseable. Pero la interrupción de un embarazo no es necesariamente una experiencia negativa para las mujeres, como con frecuencia se pretende hacer creer. Así lo confirman los testimonios de muchísimas mujeres e investigaciones serias que se han realizado mucho antes sobre el tema. Un estudio británico publicado en 1977 encontró que las mujeres participantes cuyos embarazos a término fueron 6 veces más propensas a sufrir depresiones o síndrome posparto que quienes interrumpieron el proceso de gestación. Una investigación realizada en el Hospital Universitario de Umeå, en Suecia, en el año 1995, dio seguimiento a 58 mujeres que habían tenido un aborto legal. Las entrevistas se enfocaban en las razones y emociones sobre la decisión de interrumpir un embarazo y las reacciones durante un año. Las mujeres contestaron un cuestionario, el cual se les pidió que rellenaran durante el procedimiento 4 y 12 meses después. Luego, un año después de haber aplicado este cuestionario, solo una de ellas declaró haberse arrepentido de su decisión y otra se refirió al aborto como un error. Entonces, al comparar sus sentimientos entre el momento de la decisión de abortar y un año después, quienes reportaron solo sentimientos positivos, alivio, madurez, autoconocimiento, autoestima, aumentaron de 16 a 47%. Mientras que aquellos que manifestaron solo sentimientos dolorosos, ansiedad, tristeza, culpa, disminuyeron del 30 al 3%. La mitad manifestó sentimientos tanto positivos como negativos a lo largo del tiempo. La mayoría de los participantes dio a entender que la experiencia le había permitido madurar, conocerse mejor a sí misma y ser más tolerante con otras personas, incluso alcanzar una madurez mayor a la que se tenía. Por otra parte, la American Psychological Association, o APA, también ha investigado el tema y emitido opiniones que gozan de gran credibilidad entre la comunidad científica. En 1989 conformó un grupo de expertos que evaluaron los estudios existentes sobre el riesgo que la práctica del aborto supondría para la salud mental de las mujeres. Su conclusión fue que un aborto legal durante el primer trimestre
raramente provoca reacciones negativas severas. Luego, en 2006, la APA volvió a establecer un equipo de científicos expertos en temas como estigmatización, estrés, violencia, metodología, salud reproductiva y salud de las mujeres, en donde reunió y analizó los estudios publicados desde 1990 sobre las consecuencias del aborto para la salud psíquica de quienes lo experimentan. Sus conclusiones coincidieron con las que había reportado el equipo en 1989. Estas fueron: el aborto no es un evento que todas las mujeres experimenten de la misma manera. El entorno personal, familiar, social y legal, como antes ya lo habíamos dicho, influirá en la forma en que la mujer pueda afrontar la decisión de practicarse un aborto. El mejor predictor de la salud psíquica de una mujer después de un aborto es su salud mental previa. Es por esto que antes de evaluar psicológicamente a una mujer debemos saber cómo era su salud mental previa al momento del aborto. La reacción de una mujer ante un evento como un aborto debe compararse con su posible reacción ante sus alternativas reales. Por ejemplo, continuar con el embarazo no deseado. La mayoría de las mujeres adultas que decidieron y lograron interrumpir un embarazo no deseado en condiciones legales y seguras y dentro del primer trimestre de gestación, no solo no reporta reacciones negativas, sino que experimenta sentimientos de alivio y manifiesta sentirse satisfecha y madura con su decisión. Algunas mujeres experimentan sentimientos de tristeza o culpa tras un aborto. Aceptar y respetar esas vivencias es importante, ya que esto le ayuda a superar la experiencia y no traer consecuencias negativas. El equipo de expertos concluye su reporte con la consideración de que el hecho de que algunas mujeres experimenten problemas mentales relacionados con un aborto no es razón para hacer el aborto menos accesible, pues dicha limitación podría influir en un mayor deterioro de la salud psíquica de la afectada. Secuelas de la maternidad forzada. Hay estudios que corroboran los efectos psicológicos adversos de la maternidad en tales circunstancias. En uno de ellos podemos nombrar a uno publicado en 1978 en la entonces Checoslovaquia, donde se examinaron 220 casos de mujeres que durante un mismo embarazo trataron de abortar 2 veces, pero a estas se les impidió llevarlo a cabo, comparadas con un grupo de mujeres del mismo nivel educativo y socioeconómico y cuyos embarazos fueron deseados. Las primeras mostraron mayor inestabilidad en su vida marital y menor preocupación por la crianza de sus hijos. Además, les fue más difícil interactuar en su medio social. Aparte de esto, se ha demostrado que la salud mental de las mujeres con embarazos no deseados se encuentra en un mayor riesgo cuando son obligadas a dar a luz que si se les permite abortar. Aún más, los hijos de mujeres que fueron obligadas a continuar con un embarazo no deseado también sufren problemas en su desarrollo y socialización. Y se dice que ellos pueden sufrir baja autoestima. Ok. Luego de esto hablamos de recuperar el bienestar. Entonces, para esto se dice que si el aborto causara irremediablemente problemas psicológicos, habría una epidemia de mujeres buscando terapia. Esto nos lo afirma Nancy Adler de la APA. Ok, entonces, un factor importante para el bienestar psicológico de quienes recurren al aborto es que este sea legal y por lo mismo se facilita su práctica en condiciones adecuadas. En Latinoamérica no es un caso, o no es el caso en la mayoría de los países, pues la mayoría de veces se realizan los abortos en clandestinidad y en un ambiente de hostilidad y rechazo. Entonces, en tales circunstancias, la interrupción del embarazo puede asociarse con consecuencias negativas para la salud física y mental de las mujeres, sobre todo para las que no pueden costear esta actividad. Unido a esto, pues se suma la idea basada en creencias religiosas, católicas y todavía bastante arraigada que existe en la comunidad, de que la interrupción del embarazo es algo intrínsecamente malo y que debe castigarse. Este contexto hace que se propicie sentimientos de culpa que consecuentemente pueden afectar la salud integral de las mujeres que abortan. Entonces es por ello que ante la cantidad de estudios realizados se concluye
que la despenalización y la legalización del aborto, así como su reglamentación y consideración en las políticas públicas de salud, es imprescindible para garantizar el acceso a un procedimiento seguro, practicado desde un personal calificado y en condiciones sanitarias adecuadas, evitando así que esto nos traiga consecuencias negativas tanto a los familiares como a la persona que esté realizando esto. Muchas gracias. Mi nombre es Angie Fernández y a mí me corresponde hablar sobre un artículo que lleva por título El aborto, un abordaje biopsicosocial. Se trata de un artículo realizado por la profesora María Asunción González de Chávez Fernández, donde explica con bases sociodemográficas que el aborto es inevitable en toda la geografía mundial, pero con mayor inclinación estadística hacia España y los países europeos. Entonces, ¿qué representa para la mujer la maternidad y por tanto qué sentido puede tener el aborto? La responsabilidad del cuidado de otro va implicado dentro de la maternidad, es darse y entregarse vital y emocionalmente a alguien que es muy vulnerable y que por ende resulta dependiente, lo que presupone la disponibilidad y la capacidad para lograrlo, lo cual resulta relacionado con factores como condiciones socioeconómicas, condiciones culturales y otras subjetivas que tienen que ver con la mujer, como la edad, la existencia no de una pareja, el apoyo familiar o de alguna institución, y las condiciones en que se produce dicho embarazo. De esta forma puede explicarse tal decisión a pesar de los obstáculos y posibles consecuencias. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2003 se producen aproximadamente 45 millones de interrupciones voluntarias del embarazo, lo cual es una práctica habitual independientemente de que este sea permitido o sea prohibido legalmente, y al menos la mitad de ellos se realizan en condiciones de inseguridad. Lo más resaltante es la inevitabilidad del aborto inducido, ya que ni las leyes, ni las carencias sanitarias, ni los costos económicos, ni el estigma social, religioso o cultural pueden impedir su realización en todo el mundo, aunque la diferencia radica realmente en las condiciones sanitarias, tanto como la salud física y psíquica de la mujer, lo cual depende de dos partes. La primera, que es la regulación jurídica, y otra, que es el grado de desarrollo del país, anudado a una calidad y a una accesibilidad de servicios sanitarios, a la educación sexual y a una planificación familiar, además de los valores tanto culturales como religiosos. En este artículo, la prueba es la evolución de la incidencia en las mujeres residentes en España, a raíz de las dos leyes que se promulgaron. La primera fue en 1985, que despenalizó el aborto con 3 supuestos. El primer supuesto, que era el terapéutico, que se refería al riesgo físico o mental que pudiese tener la mujer. El segundo era el supuesto criminológico, que se refería a la violación. Y el tercero era el supuesto eugenésico, el cual tenía que ver con las malformaciones físicas o psíquicas del feto. Y la siguiente fue la del 2010, que cambió estos supuestos por plazos. Es decir, que con menos de 14 semanas la mujer podía realizarse un aborto libre y dentro de 22 semanas se lo podía realizar solo si habían riesgos marcados tanto para la mujer como para el feto. Antes de estas leyes, la mayoría de los abortos se realizaban fuera de España, más que todo en Inglaterra y Holanda, y aproximadamente 220.000 mujeres interrumpían su embarazo en estos países. Eso entre 1974 y 1986, voluntariamente, pero después de las leyes liberadoras en España en 1985, se redujeron los abortos realizados en el extranjero, mientras que se incrementaban los realizados en España. Luego, con la ley del 2010, se produjeron para ese año 113.031 abortos, los cuales aumentaron para el 2011 a 118.359, pero luego fueron descendiendo progresivamente y para el 2013 habían 108.690 mujeres que abortaron, es decir, una cifra por debajo de la del 2010 quienes se practicaron el aborto. Estos son datos que son un reflejo de que mayor o menor permisividad legal no incide tanto en el número de abortos que se producen,
sino más que todo es en la mayor o menor inseguridad de los mismos, así como la diferencia en los riesgos para la salud y la vida de las mujeres. El aborto inducido en el mundo. Todos los datos inciden con los mismos factores en relación a la situación legal, el ámbito económico, el ámbito educativo y el ámbito sanitario de cada país. En el artículo resaltan que en el 2008 se produjeron 6 millones de abortos en el mundo desarrollado, lo que eran 24 abortos por cada 1000 mujeres, mientras que fue una cantidad de 38 millones en los países en vías de desarrollo, es decir, 29 por cada 1000 mujeres embarazadas. Esto para un total de 44 millones de abortos en todo el mundo. Por ende, 1 de cada 5 embarazos terminaron en aborto. Pero aunque no sea tan llamativa la diferente cantidad de mujeres que residen en un país desarrollado contra las que residen en un país en vías de desarrollo, sí es bastante llamativa la distribución de porcentajes en una misma región y el grado de inseguridad. Es por eso que tenemos la diversidad en la distribución de tasas de incidencia en una misma región. Entonces, aquí tenemos que la situación más sorprendente se da en Europa, donde en la Europa occidental es de 12 por cada 1000 mujeres embarazadas y resulta ser la tasa más baja del mundo, mientras que en Europa oriental son 43 por cada 1000 mujeres embarazadas y resulta ser la tasa más alta del mundo, superando incluso las tasas más altas en otras subregiones de otros continentes con un nivel de desarrollo mucho menor o inferior, como es en América Latina, donde eran 39 por cada 1000 mujeres, específicamente en el Caribe, o en Asia Sudoriental, donde eran 36 por cada 1000 mujeres, al igual que en África Central, que también era de 36 mujeres. La explicación con la diferencia de ambas regiones de Europa radica en la importancia que le dan a la educación sexual, a una planificación familiar, así como a todo el ámbito sanitario, en la Europa occidental, lo que no ocurre en la Europa oriental, y es por tanto que la diferencia del abordaje acerca del tema, tanto en la red educativa como sanitaria, a pesar de ser legal en ambas regiones, lo que causa dicha diferencia tan marcada en las interrupciones voluntarias de embarazos. Por último, el aborto inseguro. La Organización Mundial de la Salud en 2014 consideró que el aborto peligroso se produce cuando una persona carente de la capacitación necesaria pone fin a un embarazo o ello se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas o cuando se combinan ambas circunstancias. Esto quiere decir que la mayoría de las mujeres con embarazos no deseados suelen recurrir a un aborto peligroso cuando no pueden obtenerlo de una forma segura, bien sea por las leyes de su país, por pocos servicios, por costos elevados, por una estigmatización, entre otros factores que incluso a veces resultan innecesarios y lo que hacen es retrasar la atención como tal. En el artículo señalan que cada año se realizan casi 22 millones de abortos peligrosos en todo el mundo. La mayoría se realiza en países en vías de desarrollo, de los cuales 3 millones se practican en mujeres de entre 15 y 19 años de edad. En el 2008, según los datos globales publicados, en los países en vías de desarrollo, el 98% de los abortos provocados fueron inseguros. De estos, en África, más del 97% de los abortos eran inseguros, y en América Latina fue más del 95%. Mientras que en los países desarrollados, los abortos inseguros ocuparon solo un 6%, dejando 94% de abortos seguros. Lo que podría deducirse en que, donde el aborto es permitido legalmente, generalmente resulta más seguro que en los lugares en que es muy restringido dicho acto. Aunque más, sin embargo, no solo una ley de aborto liberal va a garantizar un aborto seguro. Bueno, para continuar con el seminario, yo voy a hablar acerca de las consecuencias del aborto inseguro.
donde comenzaré hablando acerca de las consecuencias que se muestran desde un punto de vista físico sobre la salud femenina, donde vamos a tocar como primera consecuencia la mortalidad, dándonos cifras cada año de que 47.000 mujeres mueren a causa de un aborto inseguro, siendo las defunciones debidas a abortos peligrosos es aquellas que representan el 13% de todas las defunciones maternas relacionadas con el embarazo en todo el mundo. Otra consecuencia incluiría las complicaciones sobre la salud, donde tenemos que alrededor de 8,5 millones de mujeres presentan complicaciones por abortos inseguros. De ellas, unos 5 millones ingresan a hospitales como consecuencia de estos abortos, pero más de 3 millones no reciben ninguna atención médica. Cuando las leyes son restrictivas, o el entorno no es permisivo, las mujeres pueden realizar el aborto más tardíamente, aumentando también el riesgo a un traumatismo, hecho que sucede con frecuencia en las adolescentes, presentando lesiones como lo pueden ser un aborto incompleto, una hemorragia, infecciones, perforaciones uterinas, todas estas a causa de estas prácticas. Otra consecuencia incluiría en los daños a los tractos genitourinarios y a órganos internos por la introducción de objetos contundentes, como lo pueden ser tuberías, trozos de madera, vidrios, cuchillos, navajas, etc. Todas estas con el fin de inducir de una manera poco ortodoxa un aborto, sin medir las consecuencias que esta práctica puede generar. Además, tenemos otro grupo de consecuencias donde se nos incluyen los costes sanitarios y productivos, donde se nos habla de una disminución en la productividad de la mujer, obviamente a causa de su injuria tanto psíquico, emocional y física. Otra consecuencia es la carga que esta va a representar desde un punto de vista económico para su familia y, bueno, para el mismo sistema de salud, ya que tenemos que el tratamiento por complicaciones médicas en un aborto inseguro supone un coste anual mundial en los sistemas de salud pública de casi 680 millones de dólares y un mínimo de 341 millones de dólares en el mundo en desarrollo. También se nos agrega a otra consecuencia donde se nos habla del coste emocional para la mujer. ¿Por qué? Porque estas tienen que esconderse y huir de la estigmatización y de los sentimientos que acompañan el haber recurrido a estas prácticas, como lo pueden ser la pérdida, el duelo, la culpa, la soledad, la angustia y el miedo. Pasando a otro punto, se nos habla del aborto en España, donde tenemos básicamente que en el año 2013 el número de abortos inducidos ha disminuido en cifras totales y en porcentaje, colocándose en una cantidad inferior a la de los 6 años anteriores. Esta disminución demuestra que la ley de 2010 no impulsó un aumento en las cifras del año, no solo impulsó un aumento en las cifras del año siguiente, sino que aparte de esto también se produjo un descenso en las cifras de los 2 años siguientes. Tenemos también que los datos sociodemográficos del 2013 se mantienen sin embargo constantes respecto al año 2012, con unas ligerísimas variaciones según muestran las estadísticas publicadas en la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tenemos también aquí una gráfica donde podemos exponer todos estos datos, donde tenemos que en el año 2008 se nos encontraban cifras de 115.812 abortos inducidos, como se puede ver aquí en la gráfica, mostrándonos
Por consiguiente, una vez pasó el año 2008 al año 2010, una vez se generó la flexibilización legal, hubo un descenso de 115.000 a 113.000, de 113.031 abortos, marcando un descenso en cuanto a las cifras antes de que se comenzaran a implementar, de que se implementara esta flexibilización. También encontramos, como se mencionó en los datos anteriores, que en el año siguiente, en el 2011, se encontró un ligero aumento, pasando de 113.000 a 118.000 abortos inducidos en el país. Pero, al igual, como lo explicamos, aquí también se muestra en la gráfica, ese mismo es el siguiente, el descenso, no a los 2 años consiguientes no muestra hasta el año 2013, pero sí muestra hasta el año 2012, cómo el descenso fue muy marcado, inclusive mostrando un número mucho mayor a los que se generaron en el 2008, cuando se comenzó a entrar en vigor la ley de plazos, que fue cuando se comenzó cuando se comenzó a eliminar la pena por aplicarse una práctica de esto. Se nota que hay un descenso muy marcado, donde antes habían unas cifras de 115.802 abortos una vez implementó esta ley. Más bien a los años, a un periodo de casi 6 años, de casi 4 años, en adelante se nota un marcado descenso de casi 3.000 abortos menos. Entonces tenemos que, como se ha dicho a lo largo de todo el seminario, estas cifras o esta flexibilización legal ha demostrado que no tanto incide esta flexibilización legal no tanto ha incidido sobre el número de abortos, digamos, aumentando las cifras o disminuyéndolas. Si te fijas en la gráfica, se ve que las cifras han estado relativamente mantenidas durante todos estos periodos, con variaciones de 1.000, 2.000, 3.000 abortos más o menos. Pero, si te fijas bien, lo único que se queda claro a través de todos estos datos es que lo que sí se ha generado es un descenso en los riesgos a los cuales se afronta una mujer a la hora de verse en la necesidad de recurrir a una de estas prácticas. Ahora pudiéndose aplicar un aborto de una manera segura, disminuyendo, como ya dijimos hace rato en las consecuencias, las tasas de mortalidad, los riesgos o las complicaciones hacia su organismo, inclusive generando una disminución en cuanto al pesar psicológico y también en cuanto a las pérdidas económicas, tanto familiares como para el sistema de salud. Bueno, hasta aquí llego yo. Continúan mis compañeros con el seminario. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Porras y vamos a continuar en el tema del aborto en el abordaje biopsicosocial. Vamos a hablar sobre el perfil sociodemográfico. Tenemos que en relación a las condiciones socioeconómicas, educativas y de integración social, cabría resaltar los siguientes datos. El porcentaje de españolas que realizan el aborto se reduce al 63,07% del total de las intervenciones voluntarias del embarazo, siendo el grupo de las mujeres latinoamericanas el más numeroso de las inmigrantes, con porcentajes muy similares durante los 2 últimos años. Un dato muy importante es que solo trabajan aproximadamente la mitad de las mujeres. Y en relación al nivel educativo, los datos de 2013 reflejan que el mayor porcentaje de abortos se producen entre las mujeres sin estudios o con estudios primarios, aproximadamente un 58,93%, mientras que las universitarias representan solo el 13%. ¿Qué nos deja en conclusión estas cifras? Que de esta estadística dibujan un cuadro sociodemográfico de predominio deficitaria y carencial, y que desvelan problemas sociales candentes. En efecto, el nivel socioeconómico y educativo de las mujeres que practican un aborto se ubica en los estratos más bajos. Un 60% no pasa de los estudios primarios, más del 40% carece de recursos propios, porque están desocupados o dependen de los padres. Un 37% son emigrantes.
Estos datos pueden sobreponerse en migrantes con estudios básicos y desocupadas. Además, un 25% vive solo. Muchas son ya madres de otros hijos e hijas. Y un tercio de los abortos se produce en jóvenes menores de 25 años. Es decir, un elevado porcentaje de las mujeres que han sufrido una intervención voluntaria del embarazo pertenecen a segmentos de la población especialmente vulnerables en relación a factores socioeconómicos, culturales y de integración social y de edad. Pretender abortar gratuitamente e impedírselo a los inmigrantes sin papeles y por libre decisión, impidiéndoselo a los adolescentes menores de 18 años, constituye un acto de violencia contra las mujeres más vulnerables. Ahora, para continuar, hablaremos sobre los aspectos sanitarios relacionados al bienestar físico y psíquico de la mujer. Cabría resaltar que en torno a un 90% de las mujeres que realizaron el aborto por petición propia y la misma proporción de las intervenciones voluntarias en el embarazo tuvieron lugar en las primeras 12 semanas y de ellas el 68% antes de las 8 semanas. En estos últimos años y a raíz del cambio legislativo que ha habido, la intervención voluntaria del embarazo ha ganado en seguridad y ha disminuido en peligrosidad, al eliminar algunos de los obstáculos señalados por la Organización Mundial de la Salud. Se mantiene invariado el elevado número de mujeres, en un 37%, que realizan abortos de repetición. En torno al 25% se habían provocado un aborto anterior, al igual que en 2012, distribuyéndose el resto también de modo similar. 2, 3, 4 o más intervenciones voluntarias anteriores. En relación al uso de anticonceptivos, aproximadamente un tercio de las mujeres que abortaron afirman no utilizar habitualmente ninguno, un 33% en una data del 2012 y un 30% en una data del 2013, mientras no consta en un 20% de los casos en los 2 años, siendo los métodos anticonceptivos de barrera los más utilizados, en un torno al 27%. Ambos hechos lacerantes son consecuencias de dos realidades que pueden constituir una causa primordial o ser complementarias. Una es las carencias educativas y sanitarias del sistema público y del estado del bienestar, además de la existencia en los países de origen de las emigrantes que no han sido capaces de proveer de la necesidad la formación sobre la sexual y reproductiva desde la infancia, ni de realizar un trabajo preventivo y de educación para la salud, y de favorecimiento del acceso sanitario a los sectores más vulnerables y necesitados de la sociedad. Y otro es la estructura deficitaria de la identidad de un buen número de mujeres que se muestran incapaces de ejercer control sobre su cuerpo y su vida, y no utilizando métodos de prevención y o protección, además de no ser asertivas en relación a sus parejas estables u ocasionales. Vamos a continuar ahora con el embarazo y el aborto en la adolescencia. Contamos que, según las investigaciones realizadas en España, nos dice que la edad de comienzo de las relaciones sociales coitales ha disminuido mucho en España en las últimas generaciones, pasando de los 19,6 a los 16 años en la actualidad, naturalmente algunos antes, situándose en un 76,6% en los jóvenes de 15 a 19 años. El porcentaje de chicas que utilizaron preservativo en su primera relación, por tanto, casi una cuarta parte de estas jóvenes tendrían un riesgo evidente de quedar embarazadas o sufrir enfermedades de transmisión sexual. En este segmento de edad destaca el preservativo masculino como método por excelencia y la anticoncepción de emergencia como el uso creciente, según datos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2014. Unos 16 millones de chicas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en un 95% en países en vía de desarrollo, siendo más probable en comunidades pobres, poco instruidas y rurales. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Lares y vamos a continuar con el tema del aborto como un abordaje biopsicosocial. Consecuencias para la salud. Sabemos que estas consecuencias son devastadoras, especialmente en los países con ingresos bajos y medianos.
Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 y 19 años en todo el mundo, y el riesgo de mortalidad de los bebés, antes o después de nacer. Esta asciende a un 50% respecto a las mujeres de entre 20 y 29 años. Los cuerpos de las más jóvenes no están plenamente desarrollados para pasar por el proceso del embarazo y el parto, por lo que se enfrentan a un riesgo más alto de parto obstruido, que de no contar con la asistencia sanitaria necesaria puede conducir a la ruptura del útero, lo que representa un alto riesgo para la muerte de la madre y del bebé. Para continuar, tenemos las consecuencias económicas y sociales de la maternidad en la adolescencia. Tenemos que en la adolescencia con frecuencia se da en los adolescentes antes del embarazo un rendimiento académico deficiente, y este se produce también a menudo en contextos de mayor pobreza y en el seno de familias desestructuradas. Como primera consecuencia tenemos que se produce un generalizado acortamiento de los estudios, que se abandonan definitivamente o se retoman con varios años de retraso. Como segunda consecuencia tenemos que a causa de la maternidad y del bajo nivel de escolarización se ven obligadas a limitar las propias aspiraciones laborales, pues tienen menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo. En consecuencia, en el futuro acceden al mercado laboral con más dificultades. Como tercera consecuencia tenemos que las mujeres que tienen hijos o hijas en sus años de adolescencia tienen por tanto mayor probabilidad de padecer precariedad económica y de vivir en la pobreza, pues el embarazo en la adolescencia perturba el acceso a la educación y a otras oportunidades de vida, reduciendo su potencialidad económica a futura. Y como cuarta consecuencia tenemos que, además de la situación deficitaria, las madres adolescentes sufren también mayor inestabilidad en su vida afectiva. El embarazo precipita con frecuencia la vida en pareja en edades muy tempranas y muy frecuentemente sin madurez ni preparación para ello. Después acaban teniendo el doble o el triple de rupturas de pareja y estas duran menos que el resto de las madres. Para continuar tenemos que las madres repiten la maternidad mucho antes que sus coatenias, es decir, las otras madres. Llegan a tener un mayor número de hijos y en algunos casos más de los que hubieran deseado tener. Como segunda consecuencia tenemos que las madres y los padres adolescentes no están preparados física ni psicológicamente y mucho menos social para afrontar el nacimiento de un niño o niña y para formar una familia. Y por última consecuencia tenemos que es muy probable que tales niños estén obligados a vivir en una situación de privación general. Tenemos que en la adolescencia se acentúan los problemas de identificación sexual y las necesidades de separación e independencia por parte de los jóvenes, lo que a menudo les impulsa a realizar acciones prohibidas. Las relaciones sexuales indiscriminadas y promiscuas pueden responder a una fuerte conflictividad en las relaciones familiares de o de la adolescente y a la necesidad de calmar las angustias generadas por las posibles dudas en torno a su identidad sexual. Sus problemas de identificación, inseguridades y carencias emocionales, esto es especialmente frecuente entre los varones, ya que el ejercicio de la sexualidad exalta la identidad masculina. Diversos estudios apuntan a que muchos adolescentes se resisten a realizar el primer coito o mantener relaciones sexuales con penetración, pero acaban cediendo por presiones de la pareja o para conservarla, o simplemente son forzadas aprovechando su vulnerabilidad e inexperiencia. Las chicas siguen teniendo presiones para las relaciones sexuales precoces y coitales, escasa capacidad para la negociación del uso del preservativo y deben asumir la responsabilidad y las posibles consecuencias de la anticoncepción de emergencia. Y por último, como tenemos de conclusión, tenemos el objetivo de todos los esfuerzos dirigidos a los adolescentes debe ser darles la mejor oportunidad de desarrollarse, tanto a nivel personal como social. Las intervenciones implementadas en las escuelas, las comunidades, los centros de atención de salud, que tienen como objetivo cambiar variables de proceso o de resultados relacionadas con las conductas sexuales y reproductivas de los adolescentes, deben tomar en consideración las oportunidades económicas y sociales disponibles para los adolescentes, así como sus valores culturales. ¿Listo? Muchas gracias.